Amigos, y lo que todos estaban esperando, seguramente todos están ahí ya muy atentos, pero le damos la bienvenida a nuestro invitado, amigo de la casa, por supuesto, el doctor José Cárdenas Chamaná. Bienvenido, doctor, es nuestro abogado. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. No, para mí está encantado. Buenos días a todos, amigos televidentes. Y por supuesto, Clavita, siempre es bueno encontrarnos y volverte a encontrar siempre en el trabajo, la rutina del día a día con el magazine, porque detrás de cada día siempre hay un mensaje al hogar, a la familia, a los hijos, a los padres, De ¿no? todas maneras, doctor, igual, la alegría para mí también, muy correspondida de verlo, doctor, y sobre todo para tratar estos temas tan interesantes de lo que muchas personas deberían de tener información, pero muchas veces no la tienen, ¿no? Simplemente dicen, bueno, ya se verá, o a mí no me va a pasar, o yo no voy a tener problemas por eso, pero sí surgen problemas por este tema. Hoy vamos a estar hablando sobre el patrimonio entre los cónyuges antes y después del matrimonio, doctor. ¿Qué le parece si comenzamos definiendo un poquito a qué nos referimos cuando decimos patrimonio? Permíteme saltarme un poco más arriba. Okay. Una contextualización constitucional. Acá tenemos derechos fundamentales, derechos humanos ahí involucrados. Okay. Primero, uno de ellos es la persona humana que dentro de su libre voluntad desea formar una sociedad conyugal. Entonces, ahí tenemos un tema de la institución matrimonial que está reconocida en la Constitución. Otro elemento que va a jugar acá en este escenario es el patrimonio, la propiedad. Claro. La propiedad, que también está en el artículo 70 y también rige como derecho humano, derecho fundamental, perdón, porque está dentro de lo que sabemos que el ser humano busca para tener una estabilidad psicoemocional y poder desarrollar su entorno y su desarrollo familiar, ¿verdad? Exacto. Entonces, relevante. Otro escenario que también entra en juego, por supuesto, aquí, es el tema de la unión de hecho, que no son matrimonios, pero Exacto. que son parejas que viven libres de impedimento, que también, para nuestro caso, tienen derechos patrimoniales, se rigen por derechos patrimoniales similares al matrimonio. Similares. Entonces, cuando decimos similares, casi decimos idénticos, pero no es exactamente igual. Okay. Pero para los fines ordinarios que tenemos en la familia, son similares. Perfecto. Y por último, no olvidemos que detrás de eso siempre está la estabilidad de la economía familiar. Exacto. Y de la cual dependen los hijos, ¿no? Por supuesto. Tarde o temprano. Entonces, maneras. los conflictos que surgen a futuro muchas veces se dan porque no se ha analizado adecuadamente cómo iniciar un régimen matrimonial o una convivencia. No han previsto, siempre decimos, hay que prevenir. Perfecto. Exacto. Prevenir es decir, bueno, voy a empezar un negocio, debo prevenir si tengo mercado, si tengo capital, voy a alquilar un local, tengo suficiente clientela, perspectiva. Así Eso es. también en matrimonio hay que tomarlo en cuenta. Más allá del aspecto, por supuesto, emocional, sentimental, que es la parte más dorada de la relación. Exacto. Pero nos guste o no, a veces, esta es una frase que no me gusta mucho, pero que se usa: negocios son negocios, patrimonio es patrimonio. Y al final termina siendo un tema súper fundamental. Es trascendente porque es el que sostiene el hogar. Yo he visto que muchas uniones, tanto convivenciales como matrimoniales, se quiebran en la primera oportunidad que se empieza a debatir sobre el patrimonio. Donde se quiebra ahí, se quiebra la relación familiar, se quiebra el núcleo, se quiebra el afecto. Exacto. Y empieza a deteriorarse y decae el vínculo matrimonial. A veces con un periodo de tiempo más corto que antes. Ajá, ahora es mucho más. O hasta 2 años. Se casan y a los 2 años ya se quieren divorciar. Y eso es un poco... O es un mucho síntoma. antes, pero tienen que esperar, porque nuestras leyes nos exigen, ¿verdad?, que tienen que ser 2 años. Doctor. Entonces, el patrimonio, el régimen ganancial es la propiedad. El matrimonio tiene reglas en el Código Civil, ¿no? En el artículo 295 encontramos pautas para comprender cuándo en una sociedad conyugal los bienes anteriores y los bienes que se adquieren durante y también post-mortem, ¿no? Porque hay derechos que posteriormente se van a heredar. Entonces, todo eso tiene que ver con el tema de hoy. Exacto. Entonces, doctor, ahora, ¿qué le parece si empezamos a desarrollarlo ya de una vez, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta antes del matrimonio, doctor? Yo creo que en nuestro país, como muchos países latinoamericanos, somos muy emotivos. Sí. Entonces, la emotividad nos aleja de la objetividad de evaluar qué patrimonio llevo al matrimonio, ¿no? O qué patrimonio tengo antes de iniciar una convivencia. Claro. Y a veces incurrimos por ese sentimentalismo que tenemos, que no está mal, ni debemos perderlo, pero debemos ser objetivos
reitero el término que utilicé antes. Entonces, si yo veo que hay una relación que nace y en la cual hay desproporción de repente entre una y otro patrimonio, tenemos que evaluar bien en qué condiciones empezamos esta relación. Entiéndase entonces que el patrimonio previo al matrimonio pertenece a uno u otro, siempre y cuando esté también regularizado, porque a veces ocurre que dice, mi papá me ha dejado un terreno y me caso y sobre eso construimos la casa, pero la casa todavía no se ha saneado a nombre de él, ni de ella o de ambos. No se ha hecho todavía la legalización, ¿no? Y ahí luego surgen los problemas. ¿Qué pasaría en este caso, doctor? Bueno, ese es un tema mediático que ocurre con frecuencia, construir en terreno ajeno, ¿no? Exacto. Pero lo que quiero ahora retomar por un momento, después volvemos al tema de la construcción en terreno ajeno que ocurre en los matrimonios. Hijito, te has casado, pues construye al fondo. Y construye una casa, ¿no? Al revés, hijita, te has casado, construye al fondo y construyes una casa. Pero esa casa, ¿de quién es? ¿A nombre de quién está? Hay la presunción de que quien es dueño del terreno es dueño de lo que aparece encima, o sea, lo que hay sobre él. Exacto. Entonces, hay que definir siempre que los regímenes legales en patrimonio tienen que estar muy claros y si está inscrito, mucho mejor. Entonces, cuando uno empieza la relación conyugal, los bienes propios son cada uno con lo que trae, ya, para dejarlo más claro. Entonces... ¿Eso se debería de establecer legalmente, doctor? Hay dos vías. A, separación de patrimonio antes de casarse. Ya. Te quiero, me quieres, perfecto, pero ¿sabes qué? Yo tengo esto, tú tienes otro. ¿Qué te parece? Para que no tengamos problemas en el futuro, fríamente hablando, porque se le va a dar estabilidad. Algunos dirán, no, debilita la relación. Al contrario, le da solidez, porque hay más confianza y seguridad. Claro, o por ahí la vergüenza, ¿no? De decir, ay, no, pero ¿qué va a pensar, ¿no? De que estoy interesado o algo así, pero no, es mejor hablar las cosas claras. Sí, entonces se establece, la ley permite que antes de casarse, mediante una escritura pública que otorgan los dos celebrantes, entonces determinan que van a tener un régimen de patrimonios separados. Cada uno administra lo suyo, pero ambos, con el producto de ambos bienes, aportan a la economía familiar. O sea, dice, oye, pero este es mi carro, yo tengo un edificio, tú tienes un autito. Perfecto, oye, yo aporto lo que me da el auto y tú aportas lo que no. Se busca el equilibrio, ¿no? Entonces, no es de que yo administro lo mío y es para mí. No, cuidado. Desde el momento que se han casado, los frutos, el usufructo que genere, la renta que generen los bienes propios, son de la sociedad conyugal. Ya de la familia, de los dos. Exacto. Porque en el Perú la sociedad conyugal es una institución, a diferencia de otros países que es un contrato. Por eso aquí no podemos hablar del contrato prenupcial, ¿no? Pongo condiciones, mira, si te portas mal, si no vienes 3 veces o la semana, te juegas fútbol, no existe aquí eso. En el Perú no existe. No existe el contrato porque justamente prenupcial. Hubo una noticia muy reciente, doctor, que se hizo viral acerca de un cantante, seguramente que lo he escuchado por ahí, es el cantante de los jóvenes, Daddy Yankee, un reggaetonero, que él aconseja y dice, tienen que hacer un contrato prenupcial porque le ha ido súper mal, él se está separando, se está divorciando y está quedando pues en la bancarrota, ¿no? Pero en Perú no existe eso. No, es que en el Perú tenemos un sistema institucionalizado en este caso a la institución matrimonial, aparentemente valga la redundancia, y nos regimos a un sistema jurídico donde nuestro sistema es tutelar. Primero, el Estado a través de las leyes, Código Civil, régimen de familia, pero tercero del Código Civil, pone las reglas de las condiciones de la familia. El matrimonio, cómo se celebra, cómo se divorcian, qué pasa durante el matrimonio, qué obligaciones surgen dentro del matrimonio, la fidelidad, la reciprocidad, el apoyo mutuo, la patria potestad de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Como ves, aquí está regulado. En cambio, en otros países deja abierta la libertad de que las partes puedan negociar sus condiciones personales. Lo que llamamos en derecho el acto jurídico y el negocio jurídico, ¿no? Entonces, perfecto. Pero el consejo podemos tomarlo como una situación de recomendación que en el Perú híbridamente lo llamamos separación de patrimonios. Entonces no hablamos de una... Me caso contigo a condición que todos los días hagas esto. No, no es así. La institución se genera los derechos y obligaciones. Entonces, volviendo al tema, efectivamente celebrar una escritura pública
celebración del matrimonio, pero inscribirlo en registros públicos, porque es importante la publicidad registral, porque las relaciones patrimoniales entre los cónyuges no solamente afectan a ellos, muchas veces a terceros que compran un bien creyendo que es propio y resulta que está dentro del régimen matrimonial y después vienen las nulidades y puede perder su dinero, su inversión. Como ven, entonces la relación inscrita en registro. Y la segunda, en caso que no opten, no lo digan, tácitamente se entiende que han optado por el de sociedades gananciales. Y en el sociedades gananciales todo entra, todo se liquida también por igual al 50% y por supuesto entendemos que todo lo que se adquiera durante la vigencia del matrimonio también sigue siendo de ambos. Ok, doctor. Y en el caso en que no sea ganancia y sea pérdida, por ejemplo, me caso con una persona que está endeudada, que tiene muchas deudas, yo no sé, me caso, ¿esas deudas pasan también al matrimonio o se mantienen porque fueron antes de casarme solamente de la persona? Hay una regla específica que dice que las deudas propias, personales, mejor diré que los cónyuges responden de sus propias deudas con su propio patrimonio. No se puede que yo me endeudo y después que le embarguen a mi esposa, ¿no? Porque ella tiene más o al revés. No existe ello porque estaríamos hablando de un abuso del derecho, ¿no? Pero también al revés. Si yo durante el matrimonio adquiero créditos, por ejemplo, pero que son para mi uso personal, también yo respondo dentro del matrimonio con mi propio patrimonio. Y dos, también existe que si yo adquiero una deuda o ella adquiere una deuda, pero es con fin de construir el segundo piso de la casa, entonces obviamente es un bien de ambos, entonces la deuda es de ambos, por más que esté a nombre de uno de ellos. Perfecto, doctor. Va quedando claro entonces este primer punto. Ese defecto de si es casado o no es casado, la deuda es personal o no es personal, surge cuando a veces los cónyuges se casan y no actualizan sus datos, su estado civil en la RENIEC. Entonces, ¿Esto no es automático ya? ¿Esto se tiene que hacer de forma voluntaria o ahora es automático? Actualmente el sistema de RENIEC solamente está registrando automáticamente el nacimiento, es automático. Inmediatamente tenemos que ir a la RENIEC con nuestra partida de nacimiento e inscribir a nuestro hijo. Tenemos 30 días, 60 máximo y después un año, en fin. Ahora no, ahora bien nace la persona, como sabemos, inmediatamente el personal asistencial registra su nacimiento y ya está automáticamente en la RENIEC. El tema del estado civil todavía está un poco en el proceso de adaptación. Pero sin embargo tenemos también, hay un defecto ahí que todavía seguirá mejorando porque debía ser automático. Pienso que debía ser automático también. Y por último, no estamos acostumbrados a esa actualización, ¿no? Entonces, no quiero generar problemas en casa. Vea el DNI de su esposo o de su esposa y lo mejor es actualizar el dato, que ahora es virtual, ni siquiera tengo que hacer la cola, ¿no? Pago los derechos en el Págalo P, RENIEC, busco el aplicativo y después entro a la página de RENIEC, busco el servicio que quiero y registro y RENIEC por correo electrónico me va a avisar el resultado de ello. Súper sencillo. Es sencillo, pero debe ser porque es lo correcto. Es lo correcto. Es lo correcto. No estás casado, estás casado. Estás soltero. Pero vemos infinidad de casos, doctor, que conozco, que están casados y dicen, no, es que es mejor así, que cada uno figure como soltero y son los eternos que me conviene, solteros, que tengo deudas, que no. Cuidado, detrás de esos aparentes beneficios, entre comillas, de mantener una no identidad o no concordancia entre la identidad matrimonial con la identidad legal de la RENIEC, definitivamente trae más problemas de lo que pensamos que estamos evadiendo. Atentos ahí, entonces. No, sí, de verdad. Mejor tengamos y hagamos las cosas derechas, todo por las la cosas ley, como mejor. son. Claro, las cosas como son, doctor. Continuemos, doctor. ¿Qué más temas tendríamos que tener en cuenta antes y después del matrimonio? Durante el régimen matrimonial puede ocurrir también que yo antes de casarme tenía bienes que había invertido en un lote, pagué las cuotas y solo faltaba que me adjudique. También se reconoce como bienes propios, entre otros, el artículo 305, me parece, 302 del Código Civil, regula cómo son los bienes que se consideran bienes propios. Una lista de 10, las medallas, los libros, el uso personal, etcétera, ¿no? Las pensiones, los beneficios de accidentes, los pagos de indemnizaciones, todos esos son bienes propios. Y también bienes propios son aquellos que adquiero durante el matrimonio ya, después de celebrar el matrimonio, pero que su origen precede a la celebración del matrimonio. Entonces, con esas reglas yo creo que debe quedar claro cuáles son bienes propios. En adelante, la administración del patrimonio, tanto personales de cada cual, pero debe contribuir con su fruto, ya lo dije, a la economía familiar. Y en el caso de los bienes conyugales,
ambos pueden estar tan facultados para administrarlo, pero no para disponerlo. Para disponerlo, o sea, cualquiera puede administrar los bienes conyugales, incluso los personales de uno u otro, tácitamente, pero disponerlos solo pueden ser con la intervención de los dos. Por eso es importante el estado civil. Muchos dicen, y hay un error que se comete, este bien, esta casa era mía y lo voy a vender, o este lote era mío, de la herencia de mis señores padres, y ahora lo quiero vender. Y no lo consulto a mi esposo o a mi esposa porque es mío. Cuidado. Normalmente es recomendable, no lo dice la ley, pero es recomendable, de que intervenga el otro cónyuge para confirmar que efectivamente es suyo y que lo está disponiendo porque no tiene nada que reclamar. Esa intervención. Así, claro que en nuestro país, con una familia disociada que a veces tenemos, bien complicado decirle a la otra parte que ya está alejada varios años que venga a confirmar. Claro, esos casos ya son especiales y tienen que analizarse. Lo recomendable, cuando se pueda mantener la comunicación en buena hora, porque evitan que mañana surjan situación de que no, ese era un bien conyugal, lo compramos, yo aporté, estaba tu nombre, pero ya estábamos casados. Entonces, esas situaciones, como repito, tarde o temprano salen cuando uno oculta el estado civil y no tiene claras las cosas del patrimonio familiar. El patrimonio dentro del hogar, no patrimonio familiar, que es otra cosa. Exacto, doctor. ¿Qué hacemos si es que, bueno, ya muchos de nuestros televidentes ya están casados, lamentablemente se ha roto el vínculo matrimonial, se procede a un divorcio? ¿Cómo es que manejamos el patrimonio? ¿Cómo es que debería de dividirse? Hay una figura interesante. A veces tenemos la idea de que el disuelto, decaído el vínculo matrimonial, en proceso de decaimiento ya definitivamente alejados ambos, de que hay que hacer el divorcio para liquidar los bienes. Hay veces no es, hay otra alternativa. Pese a la vigencia del matrimonio, también se puede constituir el patrimonio separado. O sea, se puede liquidar el patrimonio a través del cambio de régimen patrimonial. Es otra escritura pública no celebrada antes, sino después del matrimonio, sin divorciarse, sin llegar al divorcio, para que incluso puedan hacer un inventario de los bienes que tienen y decir, tenemos estas deudas, liquidación. Tenemos estas deudas, esto pagas tú, esto pago yo, reconozco que este es mi crédito, reconozco, y lo que queda, esto va a ser para ti, esto para mí. Todo ese proceso de liquidación, como si fuera un inventario primero, a quién debemos, vamos a pagar o quién se encarga de pagar, y después lo que queda nos repartimos, se hace en una escritura pública, ojo, sin divorciarse. ¿Y por qué? Porque no necesariamente la disolución del vínculo, el decaimiento del vínculo matrimonial, considero, debe generar el divorcio. Porque a veces no es motivos emocionales los que separan, sino temas a veces incluso comerciales, patrimoniales. Entonces eso alivia la posibilidad de que no se vaya un divorcio apenas empiece a discutirse. Reitero y retrocedo. Muchos conflictos dentro del seno familiar surgen por el tema económico, el tema patrimonial. Es que es parte de la trilogía de todo ser humano, el escenario social, político y económico. El matrimonio tiene un elemento social, es el vínculo emocional, político, el vínculo institucional del matrimonio, y económico, la economía familiar. Entonces debemos no cerrar los ojos de que esos tres elementos están en toda dinámica social, en los reclamos laborales, en los reclamos sociales, de lo que vemos en las calles, en fin, en la actividad comercial. Entonces, como vemos, si es parte de nuestra naturaleza, debemos aceptar que podemos establecer nuevas reglas dentro del matrimonio antes que decaiga. Y también eso ayuda porque repercute en los niños, en los hijos. Los hijos ya no dicen, mis papás se han divorciado, sino, bueno, han estabilizado el tema económico, pero la relación social debe mantenerse en lo posible, por supuesto, para efecto de que los niños tengan todavía el núcleo social de la vida familiar, o por lo menos la relación familiar. Hay que evitar ese conflicto determinante solo por el patrimonio. Pero si no, el divorcio, una vez que se haga el divorcio, se va a proceder a lo mismo, a la liquidación del régimen patrimonial a través de lo mismo, judicialmente o de manera consensuada. Lo recomendable siempre es que sea conversado, consensuado, ceder, es importante. Ser conscientes, ¿no? Ser conscientes y al final poder buscar, en el caso de que hayan hijos, ¿no? El mayor bienestar para ellos, ¿no? Normalmente, a veces por los hijos, los padres ceden para no discutir de quién es. Entonces, vamos, lo dejamos a nombre de los hijos. Bueno, pero a mediano plazo los hijos crecen. Entonces, ¿se puede dejar a nombre de hijos menores? Sí se puede.
pero hay que hacer una serie de protocolos notariales. Una vez que están a nombre de ellos cuando tengan la mayoría de edad, evidentemente pueden ya disponer el bien. Pero hay que tener mucho cuidado. Yo recomiendo que cuando se ceda a los hijos en condiciones de contratos a título gratuito, de liberalidad, sean con condiciones de usufructo, uso, habitación, si es que así lo consideran los padres. Me explico. Si te cedo esta casa a mi hijo, ya no es de ti ni de mí, lo vamos a dejar a nuestros hijos. Pero a nosotros, quien se quede en la casa o ambos, nos dan un régimen de usufructo, uso, habitación hasta nuestros días. Entonces, hay figuras que pueden integrarse a esta liquidación que hacen más estable la vida familiar. Entonces, es cuestión de buscar la fórmula, el mecanismo legal que asegure tres cosas: relaciones relaciones intra o postmatrimoniales, pero ¿para qué? Para los hijos, para garantizar el cuidado de los hijos. Dos, garantizar el patrimonio, que no sea fuente de conflicto. Y tercero, ser formal, o sea, legalmente registrado para que no haya conflictos de interpretación a futuro. Súper claro ha quedado el tema, doctor. Estoy segura que hemos ayudado a muchísimos de nuestros televidentes a tener más claro este tema y evitarnos problemas posteriores, que eso es lo ideal. Prevenir antes de lamentar. Hemos estado con nuestro especialista, el doctor José Cárdenas Chamaná. Hemos estado hablando acerca del patrimonio entre los cónyuges antes y después del matrimonio. Doctor, por favor, haga la invitación a nuestro público, para todas las personas que quieren contar con su asesoría, que requieran de sus servicios, cómo es que pueden ponerse en contacto con usted. Y permíteme, no se olviden los regímenes de sociedad, de convivencia, tiene el mismo régimen patrimonial que hemos hablado. Pero tiene que declararse, o lo hacen antes, una escritura, un documento que diga vamos a convivir, o un desarrollo judicial para el reconocimiento de la unión de hecho, para que tengan los mismos beneficios de lo que hemos estado conversando. Unión de hecho igual prácticamente al matrimonio. Necesariamente, sí. En cuenta, doctor. Bueno, en el 95-958-1961, por favor, manda un mensajito al nombre del Magazine y, por supuesto, Nuevo Día, y, por supuesto, en Arequipa de Santa Marta 304, oficina 205, segundo piso, Galería Santa Marta. Excelente, ya saben entonces todos ahí para que puedan hacer sus consultas y contar con la mejor asesoría, por supuesto, del mejor especialista, nuestro abogado, el doctor José Cárdenas Chamaná. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Que tenga un excelente día, doctor. Amigos, nos vamos ahora a una pausa, pero volvemos con mucho más en el programa.